¿Qué tal, mis amados de Iglesia Bíblica Maranata? Dios les bendiga. Les saludo con mucho cariño. Estoy muy emocionado de compartir este video con ustedes, ya que es el inicio de la preparación de nuestro culto del domingo. Les pido que apartemos un tiempo específico para que podamos concentrarnos y ver completo este video de principio a final. Vamos a darle, mis hermanos, la seriedad necesaria porque es un asunto muy importante, muy especial que nos concierne a todos los miembros de Iglesia Bíblica Maranata. Pues bien, como todos sabemos, a principios de este año, por cuestiones de la pandemia provocada por el virus del COVID-19, las autoridades comenzaron a restringir las reuniones de iglesia. Iglesia Bíblica Maranata, en sujeción y obediencia a la ley, decidió suspender las reuniones presenciales desde el 24 de marzo, utilizando por la gracia de Dios los medios digitales, que dicho sea de paso, mis hermanos, han sido una gran bendición para nosotros. Agradecemos infinitamente al Señor la capacidad que dio, que nos concedió para manejar todas estas plataformas y a través de ellas bendecir a la iglesia. Como también ya lo informamos, mis hermanos, el domingo pasado, después de algunas semanas de oración, el Espíritu Santo ha puesto la convicción en nuestros corazones de reanudar las reuniones presenciales. Y nosotros creemos que hay un deseo ferviente dentro de la iglesia por hacerlo. Y esto será, con la ayuda del Señor, a partir del próximo domingo 18 de octubre. Hay información importante que deben saber al respecto. El lugar de reunión es un lugar amplio, un lugar abierto, un lugar sombreado. Sin ningún problema podemos cumplir con la sana distancia establecida por la ley. Ese no será un problema porque es muy amplio. La dirección es calle Ciprés, número 10, ampliación Santa Isabel, código postal 94545 de Córdoba, Veracruz. Como referencia, este lugar se encuentra junto al Centro Educativo Indígena. No se preocupen, yo voy a mandar a través del chat de la iglesia la ubicación. Es un lugar muy accesible, está fácil de ubicar. También es importante que sepan que el Señor proveyó a través de un hermano de la iglesia un transporte que va a salir del Parque Benito Juárez para los hermanos que no tengan auto o para los hermanos que no sepan cómo llegar. Ahorita informaremos la hora de la salida. Otro punto importante, mis hermanos. Aunque se pretende iniciar el culto a las 11:30, la hora de la reunión es a las 11. Repito, la reunión se va a iniciar 11:30, ¿sí? Pero debemos estar ahí a las 11. Recuerden, hermanos, que hay una serie de nuevas formalidades que se deben llevar a cabo y se requiere tiempo para realizarlas adecuadamente. Así que, mis hermanos, yo les pido puntualidad. Ya mucho se ha dicho que somos muy responsables en nuestros trabajos y está bien, hermanos, está bien que lleguemos a tiempo a nuestros trabajos. No importa si la noche anterior yo me desvelé, pero si sé que en mi trabajo tengo que estar a las 5, a las 6 de la mañana, a esa hora me preparo y llego puntual a mi trabajo. ¿Cuánto más a la reunión del Señor? Así que, hermanos, por favor, les pido, les suplico, seamos puntuales a las 11 de la mañana para prepararnos, realizar todas las formalidades que se tienen que hacer y comenzar puntualmente a las 11:30. Otro punto, uso obligatorio de cubrebocas. Yo creo que ya a estas alturas todos contamos con cubrebocas, debemos de llevarlo. Si queremos llevar careta, también podemos llevar una careta, pero la careta es opcional. Lo que sí es obligatorio es el cubrebocas. Si tenemos cubrebocas y careta, podemos llevarla, no hay ningún problema. Si queremos llevar solamente el cubrebocas, está bien, ¿sí? Lo obligatorio es el cubrebocas, la careta es opcional. En el lugar habrá suficiente gel antibacterial. No es necesario que lleven, bueno, si quieren llevar no hay ningún problema, pero va a haber suficiente gel antibacterial. Habrá agua suficiente y jabón para lavarse las manos las veces que ustedes quieran y necesiten. Va a haber un baño y les pedimos, hermanos, que sea de uso exclusivo para las hermanas, ¿sí? Cualquier duda, hermanos, cualquier sugerencia, favor de externarla lo más pronto posible al chat
de la iglesia. A lo mejor a nosotros se nos olvida algo, pero si ustedes recuerdan algo o quieren hacer una sugerencia al respecto, pueden hacerlo con toda confianza lo más pronto posible para que la tomemos en cuenta al chat de la iglesia. Entonces todo lo anterior, mis hermanos, es necesario por pues todos los protocolos de la ya muy mencionada nueva normalidad, pero hay algo aún más importante, que es lo espiritual. Yo oraba al Señor y le pedía que me diera una palabra para poder animarlos. Y buscando encontré un artículo de los hermanos de Vite Project. Eh, Voy a compartirles, es algo muy hermoso. El artículo se titula El coronavirus, la peste bubónica y el reformador Martín Lutero. Pongan mucha atención, hermanos, va a ser de mucha bendición lo que voy a leerles. Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus que tuvo su origen en China y se ha extendido por todo el mundo, es muy relevante recordar las introspecciones de Martín Lutero sobre el comportamiento de un cristiano frente a una plaga mortal. Unos meses antes del 10 de agosto de 1527, día en que la peste bubónica golpeó Silesia, el reverendo Johann Hess, líder de la reforma en esa ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero si un cristiano debería huir de una plaga mortal. Con la presencia de la peste más mortífera de la historia tanto en Silesia como en Wittenberg, Lutero escribe una de sus cartas más recordadas. La peste bubónica fue la pandemia más terrible que ha experimentado la humanidad. La misma bacteria, Yersinia pestis, causó 3 grandes brotes a lo largo de la historia. La plaga justiniana en la primera mitad del siglo VI, la peste negra en la segunda mitad del siglo XIV y la tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX, y causó muchos brotes en diferentes ciudades del mundo a lo largo de la historia. Aunque los 3 brotes cobraron la vida de muchas personas, el segundo brote fue el más mortífero. Se estima que al menos 1/3 de la humanidad perdió la vida. En Europa, la plaga borró al 50% de la población solo entre 1346 y 1353. Esta peste afectó directamente a Martín Lutero cuando llegó a Wittenberg en agosto de 1527. Junto con Bugenhagen y otros 2 capellanes, Lutero se quedó en la ciudad por las razones expuestas en su carta, oponiéndose a la orden del príncipe Juan de Sajonia. 17 días después de la llegada de la peste a Wittenberg, había ya 18 muertes. La esposa del alcalde, Tilodene, murió casi en manos de Lutero. Su propia esposa estaba embarazada y 2 mujeres más estaban enfermas en su casa. Su hijo Hans se negó a comer por 3 días. La esposa de George Rohrer, uno de los teólogos que ayudó a Lutero en la traducción de la Biblia al alemán, también embarazada, enfermó y ella y su bebé perdieron la vida. Hacia noviembre del mismo año, tiempo por el cual la peste había cobrado muchas vidas, tanto en Silesia como en Wittenberg, Lutero respondió al reverendo Hess. En su carta abierta de 14 páginas, titulada sobre si se debe huir de una plaga mortal, Martín Lutero trata las 2 posiciones que circulaban por el momento. Unos decían que un cristiano no tenía razones para huir, mientras que otros decían que sí. Esta carta fue reimpresa en muchos lugares, buscando beneficiar a tanta gente como fuese posible en tiempos de epidemia. Y ha llegado hasta nosotros y seguramente será de bendición. Continúen escuchando. Una idea fundamental en la carta de Lutero es que es posible huir de una peste mortal en desobediencia absoluta.
Esto ocurre cuando hay un deber entre personas. En la familia, un hijo no puede huir mientras sus padres necesitan de cuidado, ni tampoco ha de huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. Un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Un siervo tiene un deber para con su maestro y un maestro para con su siervo. También quienes tienen cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros, igual que quienes trabajan en ayudar a los demás, como los médicos. La única excepción es que una persona provea de un reemplazo capacitado para cuidar de aquellos para con quienes tiene un deber. Un médico puede traer a otro que cumpla sus funciones, lo mismo que un gobernante o un pastor, pero si no hay tal provisión, no hay forma de huir sin que se cometa un gran pecado. Lo ideal, dice Lutero, es que el gobierno de cada ciudad tenga los medios para cuidar de su gente, pero si tal no es el caso, entonces es importante que la gente misma se disponga para ayudar a otros en todo lo posible. Así, si hay un hermano que no tiene quien lo cuide, será deber absoluto de la persona que sea la más cercana. Dos versículos clave en el pensamiento de Lutero sobre este punto fueron 1 de Timoteo 5:8, que dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Juan 3:15-17 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Muchos sostenían que cualquier clase de mal en el mundo venía como castigo de Dios por los pecados, por lo que frente a una plaga solo había que esperar pacientemente la justa retribución por la maldad. Así, huir era una muestra de gran incredulidad y que en cambio esperar el mal era una muestra de fe. Lutero dice que se requiere tener una fe que toma más que leche espiritual para pensar así y esperar en paz mientras el terror está en todo lugar, y por lo tanto no puede condenar esta forma de ver la situación, pero da una advertencia: hay que tener cuidado de tentar a Dios. Hay algunos que se creen independientes y confían en que nada les va a ocurrir, porque al final está en Dios la decisión de traer sanidad o muerte a una persona en razón de un juicio justo. Eso es orgulloso e irresponsable. Alguien puede ignorar la inteligencia y los medios de gracia que Dios creó y correr directo hacia el contagio, lo cual terminará en suicidio o en la muerte de otros que también se contagien. Lutero piensa en la comida y en el vestido como muestra de que exponer la vida es absurdo. ¿Acaso morir de frío o de hambre no podrían considerarse castigos de Dios? Entonces, ¿por qué evitar ese castigo al saciar el hambre y al buscar abrigo? Comer y vestirse serían acciones de incrédulos que no confían en el juicio de Dios. Así, andar sin cuidado es algo pecaminoso por razón de la vida propia y la de otros. De hecho, si alguien está lejos del virus, debe buscar mantenerse así a toda costa, evitando cualquier contacto innecesario con otros. Si no hay razón para permanecer en un lugar en donde la vida está expuesta, alguien es totalmente libre para huir e incluso hace bien a otros. Por lo cual, si por razones de conciencia alguien decide quedarse, debe hacerlo sin tentar a Dios y sin juzgar a aquellos que no hacen igual que él. Lutero consideraba que,
luego de analizar cuándo era obligatorio permanecer o huir, hay un golpe mortal que se le da al enemigo: la misericordia. Lutero confiaba plenamente en las palabras del salmista, Salmo 41, 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurarás su salud. Siendo que el Señor iba a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y necesitado, ¿por qué temer el ataque del enemigo en forma de una plaga? Por eso también está el caso de decidir voluntariamente quedarse a servir a otros en medio de la plaga, sin necesidad de que haya un deber. Ese fue el caso del mismo Lutero, quien decide recibir en su casa a muchos para servirles y darles consuelo, incluso teniendo a su esposa embarazada en el momento en que la peste ataca Wittenberg. Lo más importante para Lutero era que su guía viniera de la Biblia. Al estar viviendo los efectos del COVID-19, mis hermanos, los cristianos necesitamos más que nunca mantener nuestra confianza en Dios, ser dirigidos a través de su Espíritu y desarrollar el amor hacia los demás. Así como Abraham rogó a Dios por Sodoma en Génesis 18, y así como Jonás predicó el Evangelio en la ciudad más impía, que era Nínive, así es como nosotros los cristianos debemos ser luz y debemos ser sal en medio de este mundo corrompido. Es un momento clave para testificar con nuestras propias vidas, mis hermanos, acerca del amor, la misericordia y la gracia de Cristo. Debemos predicar el Evangelio trayendo paz sobre las almas esclavizadas por el pecado. Los verdaderos creyentes, mis hermanos, debemos estar fortalecidos en Cristo, sabiendo las promesas de su palabra. Ninguna peste, ningún poder podrán apartarnos del amor de nuestro Salvador. Antes bien, la muerte será la voluntad de Dios por la cual llevará a sus hijos a su presencia. Gracias a Dios, mis hermanos, porque nos dará la oportunidad de reunirnos después de 7 meses. Seguramente todos los asistentes seremos muy bendecidos y seremos muy edificados. Que nuestro buen Padre, mis amados hermanos, quite, si es que lo hubiera, todo temor o prejuicio y podamos estar juntos glorificando a nuestro Señor y nuestro Salvador. Concluyo este video con unos versículos de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Voy a leer de los versículos 12 al 14 y el versículo 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos el domingo.